Concédeme, Señor, ser camino, por el que Dios pueda andar, en el que Jesús pueda crecer, en el que el Señor pueda reinar. Concédeme ser camino, donde los hombres encuentren a Jesús, donde mis amigos descubran la alegría, donde todo sea paz y esperanza. Concédeme ser camino, para que Dios pueda nacer, para que Dios pueda amar, para que Dios pueda hacerse hombre. Concédeme ser camino. Hoy es lunes 31 de agosto y el evangelio que meditamos es de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que le ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo, pues puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos de profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues narra el evangelio de hoy la primera visita de Jesús en la sinagoga de Nazaret, después de comenzar su ministerio público en Judea. Ahora regresa al pueblo donde donde ha crecido y lo hace dispuesto a anunciar esa buena nueva también a sus paisanos. Y podemos imaginar bien la escena en este pequeño lugar de culto judío lleno con todos los hombres abajo y las mujeres en lo alto. Todo transcurre con normalidad hasta que el jefe de esta sinagoga le invita a leer, pues han llegado rumores de su transformación allá en los alrededores de la ciudad de Sion. Y le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito, que hemos escuchado el Espíritu del Señor está sobre mí. Y enrollándolo lo devolvió el que le ayudaba y se sentó. Esa es una actitud que nosotros actualizamos siempre en nuestra meditación, la de tener los ojos fijos en Jesús. Cuando entramos en el templo y miramos, por ejemplo, el sagrario o el santísimo, a la cruz o a una imagen de la Virgen, porque eso es ya oración. En el Evangelio nos encontramos con Jesucristo para ver sus gestos, escuchar sus palabras, hacerle algún propósito para aplicarlo a nuestra vida, pues somos conscientes de que el Evangelio está siempre vivo. No recordamos unos hechos del pasado, sino que por ser palabra de Dios, dan vigor y sentido a la vida de los fieles. Al Señor le duelen las almas y se siente urgido a hablarles. Ahora en la sinagoga de su pueblo habla de la salvación que ya está realizando y que culminará con su muerte en la cruz y la resurrección gloriosa cuando se va, pero se queda entre nosotros. La iglesia se presenta entonces a lo largo de la historia aquellos frutos, principalmente por medio de los sacramentos que perdonan los pecados y comunican esa gracia para encarnar el Evangelio, para vivir cerca de Jesús. Por eso nos llama la atención y también nos llama a nosotros esto que hace el Señor, para que nos unamos a esa misión redentora con ilusión, con sacrificio, teniendo en cuenta aquella confesión que ha hecho San Pablo,
que completaba en su carne lo que le faltaba a la pasión de Cristo. En segundo lugar de nuestra meditación, pienso en la sabiduría humilde. Siguiendo esta escena del Evangelio, vemos, hay un desenlace como inesperado, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos pues le expresaban su aprobación, pero decía, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús decía, sin duda me van a decir ustedes aquel refrán de médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Y añadió, pues ningún profeta es aceptado en su pueblo. Entonces, al oír esto, y ese ejemplo de Elías y de Naamán el sirio, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo con intención de despeñarlo, pero Jesús se abre paso entre ellos. Pensemos en aquella mala reacción. No fue mayoritaria, pero llama la atención esa pasividad de los que escucharon con agrado y aceptaron el reproche de Jesús al señalar que para recibir algún milagro como esos que dicen que había hecho en Jerusalén hacía falta tener fe en él. De todos modos, resulta poco comprensible la reacción de los otros, movidos quizá por ira, la ira de unos pocos. Es una muestra de la facilidad con la que las personas se convierten en masa atizada por los más violentos. Algo que ocurrió allí y que seguimos viendo en nuestros días, la falta de convicciones y el anonimato mueven a la turba a emprender acciones violentas contra los supuestos enemigos. De ahí la importancia de tener personalidad, de convicciones para no ser víctimas de agitadores sin escrúpulos que manipulan a la gente para alcanzar sus objetivos políticos. En cambio, el verdadero apostolado nada tiene que ver con la imposición, sino con la proposición, el ejemplo, el sentido de la cruz que señala el Vaticano II. Dice el Vaticano II, como Cristo enviado por el Padre, la fuente, origen de todo el apostolado de la Iglesia, es patente que toda la fecundidad del apostolado depende de la unión vital con Cristo. En realidad, el apostolado está basado en la caridad y respeta la libertad del amigo o el compañero, por lo que está lejos de la manipulación o de la agitación sectaria. Es facilitar que el compañero se arrime más a Jesús. Encontramos sabios ignorantes y orgullosos, y sabios de verdad, sabios humildes que aprenden a sustentar su vida sobre el buen orden, Dios, los demás y yo. Uno de ellos es San Pablo, el apóstol de las gentes que abre de nuevo su corazón, como lo escuchamos a la lectura de hoy, a la cual te invito a que la leas un poco, ¿no? Y terminamos hoy este mes de agosto, mes donde pues han pasado muchas cosas, recordamos todos esos beneficios recibidos y también todo ese cariño de los más cercanos, de nuestras familias, y nos disponemos a emprender, digamos, nuestras actividades nuevamente aquí en nuestro país, se disponen otra vez como ya pues de la responsabilidad. Pero pongámonos bajo la protección de Santa María. Al acabar un mes, como este mes de agosto, hemos celebrado fiestas marianas muchísimas. La dedicación de Santa María, la Asunción, María Reina. Ella que ejerce junto a su Hijo su reinado maternal sobre todos sus hijos, pues que interceda por cada uno de nosotros. Sí, Jesús, quiero ser tu camino, un camino por donde vengas, un camino por donde enseñes, un camino por donde sirvas, un camino por donde salves, un camino por donde toques, un camino por donde abraces. Que sea yo, Señor, un camino para tus pasos. Amén. Y que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.